Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tenemos a un invitado bastante especial, alguien que ya había yo estado planeando, pero que nada más por el tiempo, por una que otra cosa, no se lograba. El doctor Emir Zapata, jefe de Departamento de Planeación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenido, Emir. Muchas gracias, Daniel. Mucho tiempo lo estuvimos planeando, varias veces incluso hasta platicábamos en nuestro trabajo sobre lo que íbamos a platicar en el podcast, Hablar la temática, pero sí. nada más no lográbamos concretar. Por fin estamos aquí, junto con un vinito tinto, para que las ideas salgan más Amenizar. fluidas. Claro. Claro. El tema que vamos a estar abordando hoy va a ser un poquito de todo. Vamos a estar hablando sobre la coerción social, algunos experimentos, y de ahí vamos a tratar de desenvolvernos a donde la plática nos dirija. ¿Te parece? Excelente, Daniel. Muy bien. Empezamos con la coerción social. ¿Realmente qué es una coerción social? A grandes rasgos es cuando la sociedad, ya sea el conocimiento social, la cultura social, incluso hasta el inconsciente colectivo social, nos dicta o nos encamina hacia donde ella cree que es correcto. Por ejemplo, la coerción social, un ejemplo bastante simple sería en las primarias. Si tú vas a una primaria y le dices a un niño, mira, así es como se deben hacer las cosas, aun cuando él sepa que no es así, va a hacerlas como yo le dije, porque está en una sociedad, y más si se ve que todos los compañeros están repitiendo el mismo error, aun cuando yo sepa lo que es correcto, voy a caer también en ese error. Y es que esa influencia que se ejerce sobre ciertas personas, obviamente genera una actitud y un desenvolvimiento a sus acciones. Y eso obviamente va a denotar su comportamiento ante la sociedad y ante las personas con las que esté cercana. Claro, sin en cambio, algo interesante sería por qué nos dejamos influir por la sociedad. Hay varios factores dentro de los que yo ahorita me acuerdo, puedes aportar también más, que es a veces la autoestima, el no tener el autoestima para poder decir yo no estoy de acuerdo con eso, o yo creo que eso está mal. Sin en cambio la autoestima, como sabemos, es un factor que puede predeterminar el hecho de que yo no me atreva, aun cuando sé que estoy en lo correcto. Yo creo que eso es bien importante, el hecho de que las personas pongan ciertos límites, el hecho de decir sí y no, y en ciertos momentos que sepan justamente dar su aportación. Si no estás de acuerdo con alguien o no estás de acuerdo con una situación, que tú puedas determinar y decir, sabes que no estoy de acuerdo con esto, o yo pues, doy mi opinión sobre ello, y sobre ello pues a lo mejor se genera un aprendizaje más significativo, porque muchas veces sucede que alguien dice algo y se asume que es correcto o es real, y tomas como que esa referencia. Sin embargo, a veces hay como que esa experiencia tal vez, o ese conocimiento, o esas ideas incluso, en las cuales tú puedes determinar pues, a partir de tu personalidad, tu ser, tu creencia, ideología, y aportar a una idea, a una situación temática que se esté hablando, y sobre ella pues determinar mejores ideas y no quedarte solamente con lo que dicen, porque eso pues, obviamente te está cerrando tú mismo. Siempre debes de decir tus ideas, tu opinión en las temáticas que se estén abordando. ¿Por qué? Porque eso siempre va a aportar más. Es como estás en una clase. Por ejemplo, yo lo veo en clase. Eh, Cuando hacemos las aportaciones, cada quien de una temática generalizada, se habla del tema, cada quien hace su aportación desde su conocimiento, desde su perfil profesional, y eso te permite pues tener un aprendizaje más significativo porque lo estás viendo inmerso en diferentes áreas, y no es una cuestión de que quién tiene la razón, sino que todos tienen de alguna manera la razón, porque ya hablando a lo mejor de manera filosófica, lógica, pues es su verdad, ¿no? Y entonces su verdad es real, es verdadera. Entonces eso te permite un conocimiento más generalizado, porque lo estás viendo de diferentes áreas y de diferentes ámbitos. Claro, sin duda ese es un factor que me parece bastante relevante, el hecho de que siempre quiera haber uno que es el que tiene la razón. Incluso lo podemos ver en los debates, que ya se ha desvirtuado totalmente la cuestión del debate, porque ya es como una lucha en la que tiene que haber un ganador y un perdedor, cuando en sí la finalidad última de un debate debe ser el aprendizaje mutuo, Claro. el entender por qué, aun cuando yo considere que tú estás mal,
re- haber ese momento de reflexión de decir, pero ¿por qué él piensa así? ¿Qué le pasó? ¿Qué es que estudió? ¿Qué vio? Para que su conclusión fuera esa. Y es que llega un punto a veces, incluso a veces conoces personas que tienen un pensamiento muy abstracto y te preguntas, pues es una persona que sabe, ¿no? que se ve que tiene nivel de conocimiento. Entonces te preguntas por qué en ciertos aspectos se comporta o actúa de cierta manera. Entonces ahí igual te pones en esa situación a pensar y visualizar por qué tiene esa idea o ese pensamiento. Obviamente, cada quien tiene su criterio y sobre lo que escucha, sobre lo que sabe, sobre lo que visualiza, cada quien toma lo que quiere tomar. Y eso justamente está en los límites que establece cada quien. Es decir, si tú te vas a lo que te digan, eso haces y eso lo tomas como verdadero, pues tampoco. Entonces, tú debes tomar el criterio de lo que te parece correcto, lo que es real y lo que pues tú te vas a quedar para ti. Eso es algo que cada persona se va a sumar hacia sí mismo. Claro. Otro ejemplo claro de la presión social, de la coerción social, son los hechos sociales, que tienen una parte explicativa de lo que mencionabas. ¿Quién no ha visto, quién no ha conocido una persona que sabemos que es muy inteligente, pero que de cierta forma no lo demuestra, sino que todo lo contrario, trata de parecer chistoso o tonto, de cierta forma desprestigiando la figura que se supone debería tener? Pero es parte también de esa presión, del debo comportarme como me han dicho, y a veces, y en estos casos en específicos, como sé que la sociedad quiere que yo sea de esta forma, voy a hacer todo lo contrario, de cierta forma quitando la etiqueta que se me ha puesto. Y sí, por ejemplo, justamente a veces la presión social hace que las personas actúen de cierta manera. Y eso yo la verdad que lo veo muy mal. ¿Por qué? Porque cuando tú estás esperando, bueno, cuando las personas están esperando algo de ti, de que, pues ya es un profesionista o ya es esto, debe de comportarse de esta manera o no debe de hacer esto, incluso familia, amistades, lo que sea. Te ponen como una condición de cómo deberías de ser y tú no haces lo que lo que tú quieres hacer o cómo tú disfrutas comportarte. Entonces yo creo que esa parte siempre es algo que debemos de tener todos. Pues no tomar esa situación social, porque finalmente lo que nosotros somos uno lo determina, ¿no? Y no tienes que alguien te tenga que decir, sabes que eres esto, no eres esto. Tú lo sabes. Si yo, por ejemplo, me corto el pelo, me quedo pelón, yo sigo siendo Emir. Si yo hago algo, me visto de una manera diferente, sigo siendo la misma persona. Si las demás personas lo ven diferente, esa es una situación de ellos. No debe determinar en cómo yo me siento. Y eso también incluye pues, la cuestión justamente que dices de autoestima o el hecho de cómo te ves a ti mismo. Ya finalmente no es una cuestión que tú debas de tomar ciertas condiciones sociales para tu comportamiento. Claro, sin en cambio, me surgen dos preguntas de lo que dijiste. La primera, ¿alguien que está actuando en contra de la coerción no está también siendo víctima de la coerción? Porque realmente no está siendo como él quiere ser, sino simplemente quiere ser una contra de lo que le dijeron que debería ser. Te digo la pregunta y te digo la segunda para que no se me olvide. Es, ¿realmente siempre somos los mismos? Recuerda que hay una paradoja del barco y la del río, que dice, ninguna persona se baña dos veces en el mismo río. Ni es el mismo río, ni es la misma persona. Empezamos con la primera pregunta, que era si alguien que está actuando de forma contraria a lo que se supone que es el estándar, está siendo víctima o no también de ese estándar. Te lo voy a tratar de poner con un ejemplo. Yo tenía un amigo que él era fiestero, le gustaba bailar, pero no tomaba ni una gota de alcohol. Nosotros obviamente le respetábamos, si bueno, no quiere tomar, no tome. No estamos en la secundaria o la prepa para obligarlo. Sin en cambio, ya en una de esas borracheras le preguntábamos, oye, pero ¿tú por qué no tomas? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Te hace mal? ¿O una mala experiencia? Decía, no, yo lo que pasa es que quedé traumado de, pues, mi papá. Que él llegaba muy tomado y se ponía agresivo conmigo, con mi mamá, y pues desde ahí yo juré que no iba a tomar una gota de alcohol. Entonces, en ese sentido, él está actuando a través del trauma. Porque realmente si nos ponemos estrictos, el alcohol no es bueno ni malo.
Podemos utilizar el alcohol como lo estamos haciendo aquí para pasar un buen rato, para platicar. Y hay personas que al no saber controlarlo, pues lo llevan al exceso. Sin en cambio, él está actuando a través de un trauma. ¿No será que las personas que quieren quitarse la etiqueta preestablecida están actuando también por culpa de lo que está establecido y no ser quien realmente son? Mira, yo creo que de alguna manera todos en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, vamos, vamos actuando conforme a lo que vamos viviendo. Todos en nuestro crecimiento, en nuestra infancia, adolescencia y juventud y demás, vamos tomando cierta experiencia y vamos viviendo ciertos traumas también, ciertas vivencias, experiencias que de alguna manera cambian e influyen a nuestro comportamiento, al cómo pensamos, al cómo actuamos. Eso siempre va a estar ahí, es decir, por más que digas, no, pues no tuve que ver mi infancia, van a influir tus padres, van a influir la familia, la cuestión social, en el hecho de cómo te comportas actualmente. Obviamente, el hecho de que a lo mejor tus padres sean agresivos o tomen, no va a influir necesariamente a que tomes o no tomes. Eso puede ser variable. Habrá quienes, por ejemplo, se van a la parte negativa, que sigan el ciclo, y hay personas que no, decidan cambiarlo. O hay de personas que habrá intermedias, que pues poquito o más o menos, ¿no? Pero finalmente, yo creo que cada persona en su momento, cada quien vive ciertas experiencias y ciertos traumas. Pero, por ejemplo, si una persona generó un trauma en ti, el hecho de que la persona llegue a tu vida y no se te pida perdón, ¿sabes qué? Perdóname por lo que sucedió hace tantos años. El hecho que te digas perdóname no va a cambiar el problema que tú tienes, porque a lo mejor eso ya lo tienes. En algún momento de la vida, cada quien se debe hacer responsable de sí mismo y de los problemas o situaciones emocionales que uno tiene. Entonces, la persona va a llegar, perdóname, ¿no? Ah, no, pues ya perdoné, ya me liberé. No, obviamente no. Eso ya es algo que tú debes trabajar. Si tú tienes como que una situación emocional, pues es algo que tú debes trabajar. Tú debes de ver, ¿sabes qué? Pues tengo problemas emocionales en esto se me complica o aquello. Entonces, es trabajar sobre ello. Y no por una cuestión social, sino es una cuestión personal. En el hecho de que digas, pues esta situación se me dificulta o tengo problemas emocionales en estas cuestiones. Entonces, trabajar sobre ello, ¿por qué? Porque eso va a permitir estar bien, tener una estabilidad emocional, tener esa tranquilidad, esa serenidad y esa paz que te va generando. Entonces, de cierta es correcto que nosotros tenemos la capacidad de hacernos responsables de nosotros mismos y de nuestros traumas, de lo que ha sucedido con nosotros, de nuestras experiencias. La situación es cuando no somos conscientes realmente de que tenemos un trauma o de que una experiencia ha sido negativa para nuestra persona. ¿A qué me refiero? Ejemplo burdo. La chica que se queja de que todos los hombres son iguales porque todos los hombres le han sido infieles. Ella realmente es muy difícil que conscientemente identifique, creo que estoy siguiendo un patrón. ¿Qué patrón es? Para empezar, pues no tengo idea ni siquiera de qué patrón podría ser para que yo esté siguiendo este patrón. Y es ahí cuando se empieza a complicar un poco, porque hay cosas de nuestro comportamiento que nosotros ni siquiera sabemos que están ahí y no sabemos a veces ni de qué forma nos están afectando. Obviamente todo tiene un porqué, todo tiene una causa, pero cuando no sabes ni siquiera el problema que tienes es difícil buscar también ayuda. Ya ha pasado. En cambio es verdad, tenemos que hacernos responsables de nuestro comportamiento, de nuestra vida, hasta donde nuestros límites personales alcanzan también, claro. Hasta donde nosotros podemos concebir que podemos cambiar. Y aparte yo creo que influye mucho a veces esa inteligencia emocional que tenga cada quien. Porque no necesariamente a veces es sobre conocimientos, esa inteligencia sobre el conocimiento general, sino esa inteligencia tal vez social, esa inteligencia emocional, que te permite a lo mejor tener cierto nivel de resiliencia, y en ese aspecto, pues tú saber manejar tus emociones y tratar tus afecciones que generan un comportamiento o una actitud. Es decir, a veces nos enfrentamos a ciertas cuestiones sociales, laborales, familiares y demás, en las cuales
pues no sé, hay personas que a veces por su comportamiento, tal vez agresivo, tal vez personas que, no sé, actúan de una manera distinta y generan una cuestión en ti. Una cuestión emocional, te hacen enojar o te hacen sentir mal, ¿no? Tal vez, o te ponen triste, no sé, depende de la circunstancia. Entonces, sobre ello yo creo que va a influir el hecho de que cómo tú tomas las cosas, las cuestiones, y sobre cómo tú, si, por ejemplo, hay personas que lo toman muy personal, y ya que como que se enojan y ya quieren casi matar a la otra persona. Pero hay personas que pues a lo mejor actúan de una manera más prudente, o utilizan como más inteligencia. Entonces, a la otra persona le hacen, a lo mejor incluso enfadar, o una cuestión de manejar, pues, así como que la psicología inversa, y que pues, la persona solita se lastime, ¿no? Porque pues no caes en su juego. Es decir, ¿por qué caer en juego a veces de personas que a veces pues, no son relevantes para ti, incluso aunque fueran relevantes para ti, porque pues, te quieren afectar y no tiene sentido? ¿Para qué tú caes en ese juego? No lo veo así. Claro, obviamente ya está determinado por lo que bien mencionabas, la resiliencia, la capacidad emocional que tiene cada persona para sobrellevar los traumas o los hechos que no le gustan. Ya son temas muy individuales, complejos. Sin en cambio, la segunda pregunta era la de que todos aparentemente somos diferentes, con la paradoja del barco. Decía, tú tienes un barco, ¿va? Le pones la niña. Okay. Sin en cambio, con el pasar del tiempo tú vas viendo cómo se va deteriorando la madera. Entonces tú vas cambiando madera por madera, madera por madera, madera por madera, madera, hasta que llega el momento que ninguna de las maderas del barco original está. Original. Ya lo cambiaste tú por completo. ¿Sigue siendo el barco la niña? ¿O qué es lo que determina que algo sea algo y no pueda cambiarse? Porque, por ejemplo, decir, yo voy a hacer Emir si con el mismo corte o sin el mismo corte. Pero incluso biológicamente te has dado cuenta que las células que tenemos se reemplazan por completo en cierto tiempo, y la forma en que pensamos cambia incluso de ayer a hoy. Claro, yo ayer podría decir, no, Emir es un chico malo, porque yo lo conocí ayer. Yo lo conocí en la prepa y recuerdo que era bien desastroso. Pero el Emir que ese chavo conoce ya no es el mismo al que podría decir ahorita. Mira, yo creo que justamente todos en algún momento vamos de alguna manera como evolucionando en nuestro pensar, en nuestra ideología, en nuestro conocimiento, en cómo ves el mundo. Incluso cuando estás más joven, niño, ves el mundo de una manera distinta, tienes gustos distintos, desde el cómo vestir, el cómo comportarte, el cómo hablar. Y conforme vas creciendo, vas teniendo ciertas experiencias, van cambiando. A lo mejor en ese momento tenías ciertas metas, ciertas ideologías, ciertos pensamientos, cierta visión hacia el futuro, y ya cuando vas avanzando en ello, va cambiando muy distinto el hecho de lo que era antes y lo que es ahora. Entonces, yo creo que sí va haciendo una evolución, pero eso yo creo que no determina el hecho de lo que puede ser. Es decir, regresando a la parte de, por ejemplo, si yo me quedo pelón o me visto, no sé, de una manera extravagante, pues yo sigo siendo yo, y yo sé que soy yo. Una cuestión en un desarrollo, más experiencia, más conocimiento, más visión, pues vas a cambiar un poco incluso ya la forma de pensar, o habrá ciertas situaciones o personas incluso que te hagan cambiar de opinión sobre tu idea. Y es que, por ejemplo, yo también, yo digamos como que tengo mi parte de que pues tengo claro pues muchas cuestiones mías personales o visiones, pero también siempre estoy como en una cuestión de apertura justamente por el aprendizaje y por el hecho de cambiar de idea, es decir, abrirte a nuevas posibilidades por el hecho de que pues no es lo que tú digas siempre, es decir, el hecho de también por leer, el hecho de ir conociendo, aprendiendo, estudiar y demás, va cambiando muchos aspectos en lo que tú piensas ahora y lo que estás visualizando cada día. Entonces, eso hace que en algún momento tú veas todo diferente y que eso pues te sirva para el actuar en consecuencia a futuro y lo que tú visualizas.
Claro. Es también parte compleja, porque es lo mismo sobre lo que hablábamos sobre la coerción social, hasta dónde somos nosotros mismos realmente y qué tanto de nuestro pensamiento que creemos que es nuestro está influido en los autores que hemos leído, en las películas que hemos visto, en las personas que hayamos platicado. Mira, ahorita, perdón que te interrumpa. Ajá, Ahorita que ves esa situación, recuerdo una situación que estamos platicando la otra vez con unos amigos, de que una pareja, pues estaba así como que la chica quería controlar al chico, y otro amigo también que quería controlar al chico. Y le digo, mira, es que no es una cuestión. Es decir, las personas tienen una identidad, una personalidad, una forma de ser, una forma de comportarse que les dan el hecho de que ellos sean ellos. Si las personas quieren cambiar ese hecho de cómo quiero que seas así y quiero que te comportes así, quiero que hagas esto, quiero que dejes de hacer esto, quiero que dejes de hablar a tal persona, yo, pues en algún momento la persona no va a ser ella, va a ser lo que tú quieres que sea. Y igual se da en la misma cuestión social. Si en cuestión social tú te vas a una situación de que las personas o actúas conforme a que las personas esperan de ti, pues no vas a ser tú, vas a ser un ser ideado por otras personas y aún así no les vas a dar gusto. Entonces, ¿para qué pierdes tu tiempo en ser algo que no quieres ser? ¿Y para qué permites que a lo mejor otras personas influyan en ti para actuar de una manera distinta? Entonces, igual le decían, es que no deben de hacer eso. No pueden cambiar a las personas porque ustedes quieren cambiar a las personas. Las personas tienen una identidad y una personalidad, y esa situación, a lo mejor puedes opinar o puedes aportar, comentar. Si la persona decide cambiar, está bien. Si no lo decide, está bien. ¿Por qué? Porque no puedes obligar a que las personas tengan tu mismo pensamiento, tu misma ideología. Cada persona ve las cosas de una manera distinta y eso también está bien. La diversidad es lo que hace interesante a la sociedad, a la vida. claro. Es interesante porque me llegan nuevas preguntas desde la parte incluso ya desde la educación, porque la misma educación primaria y secundaria ya traen un modelo, algo que tienes que saber sí o sí, materias que tienes que saber sí o sí o conocimientos que tienes que saber sí o sí, dejando fuera todo lo demás. ¿De dónde nace realmente esa identidad? ¿Y qué tanta de esa identidad no está formada desde que nosotros somos pequeños? Porque te la voy a explicar de la siguiente forma. Cuando nosotros somos pequeños, pasamos por varias etapas naturales, todas las pasamos. Sin en cambio, nosotros tenemos algo que se llama super yo, que es una cuestión moral de nuestro cerebro, que es el que nos limita de cierta forma. Eso está mal, eso no lo hagas, esto no es ético, esto no es moral, eso lo que vas a hacer es malo. Sin en cambio, me ha tocado ver casos, y eso porque han llegado a consulta por eso, pero para imaginar qué tantos hay más, era lo siguiente. Nosotros a partir como de los 6 años en adelante empezamos a desarrollar ese superior. No nacemos con él, sino que lo vamos desarrollando. Pero mientras lo vamos desarrollando, la mayor parte de él, si no es por decir el 100% de ese superior es de nuestro papá. Porque él es el que nos formó y nos dijo, eso es malo, eso no lo debes de hacer, eso es antiético. Y esa programación, ese conocimiento yo lo adquirí como mío. Se supone que cuando nosotros vamos creciendo tenemos que tener esa lucha en la que mi papá me dijo que eso era malo, pero yo estoy viendo que no lo es. Y es cuando yo empiezo a formar mi propio superior con base a mis propias creencias, a mis propias experiencias, a lo que yo concibo como bueno y malo. Pero ¿hasta dónde realmente llega ese límite? ¿Por qué? Porque de un 100% de un superior, ¿qué tan porcentaje es realmente nuestro? ¿Y qué tanto el otro porcentaje es de nuestros papás, de la educación primaria y de la religión? Nos daríamos cuenta que si acaso un 5 o un 10% es realmente nuestro. Es cierto, yo igual considero esa parte porque imagínate, bueno, lo visualizo así. Ahorita que estabas comentando eso, no es lo mismo vivir en una comunidad, vivir en una ciudad, vivir en un país primermundista o vivir en una isla. O en un lugar en el que ni siquiera hay así como que la tecnología, porque hay lugares o islas
en las cuales ni siquiera llega la tecnología y uno utilizan así como, utilizan por ejemplo para cazar lanzas, flechas, y son personas caníbales. No sé si Sí. has llegado a ver o has leído sobre ello. Entonces, el hecho de cómo ellos nacen y crecen va a influir mucho en su comportamiento y en el dónde se desenvuelven y con quién están. Entonces, eso sí va a ser, yo sí ese 5 o 10% lo creo muy certero, por el hecho de que sí influye mucho en dónde te desenvuelves, con quién te desenvuelves y cómo vas llevando esta parte social que te va formando. No te va formando. Igual entramos a lo mejor a la parte educacional. Se cree, por ejemplo, que la educación, pero no la educación de conocimiento, la educación de valores y principios, a veces los papás creen que se da en la casa, perdón, en la escuela. Y dicen, no, pues yo lo mando para que lo eduquen, ¿no? Pero pues, esa es una cuestión que debe darse en la casa. Es decir, la cuestión de escuela es casi únicamente de conocimiento. Entonces, si los papás esperan que los hijos se eduquen en la escuela, pues no, ya valió. ¿Por qué? Porque esa educación se da en casa. Entonces, esos valores y esos principios se van formando a las personas el hecho de cómo se van comportando también. Igual, como dices, los papás, a veces, por ejemplo, los niños, ves a un niño y a veces camina como el papá o camina como la mamá, ¿no? Entonces, sí, influye mucho, como que hasta bailan igual a veces, ¿no se has dado cuenta? Sí. Que bailan incluso igual. Entonces van tomando ciertos patrones, van adoptando ciertas cuestiones de la familia o del entorno en el cual se van desenvolviendo, y eso va a actuar en consecuencia en su desarrollo y crecimiento y en cómo van adoptando su personalidad, su identidad, porque pues también está claro que la identidad y la personalidad se va dando pues a partir de esas experiencias, del cómo te van educando, con quiénes te vas desenvolviendo, pero también influye, yo creo que mucho, las experiencias que vas teniendo, ya sean buenas o malas. Yo creo que las buenas pues es algo que disfrutas, pero las malas aprendes y eso te van forjando ya sea carácter, ya sea pues identidad, justamente. Esa forma de visualizar y manejar ciertas situaciones complejas en tu vida que te permiten pues en algún momento saber solventar otras necesidades, otras situaciones que estás viviendo en algún momento. Claro, prácticamente uno tiene que hacerse cargo con lo que tiene, lo que mencionábamos, hacer lo que puedes con lo que tienes, porque, ejemplo rápido, recuerdo que mucho se puso en debate la frase del pobre es pobre porque quiere. Entonces se le va y me preguntan a mí que soy pobre, ¿tú eres pobre porque quieres? Pues no, yo creo que nadie quisiera estar en esa situación porque quiere estar ahí. Lo mismo se puede traspolar a la parte del comportamiento, la psicología. ¿Tú eres así porque así quieres ser? ¿O simplemente eres así porque así te has acostumbrado? Porque así te aprendiste a aceptar. Porque en este sentido yo podría decir, pues yo soy serio, soy introvertido. Sí me gustaría ser extrovertido, ser de esos que van y hacen amigos bien rápido y platican y la fiesta, pero no lo estoy siendo. ¿Y por qué no lo estoy siendo si quiero serlo? Igual que el pobre, puede ser que ¿por qué no estoy siendo rico si quiero ser rico? Y es ahí cuando pues obviamente entran diversos factores en ambos ejemplos. ¿Qué tanto somos como queremos ser? ¿Y qué tanto somos porque así sabemos ser? Yo creo que en ese aspecto también influye el hecho de cómo te sientas cómodo. Hay personas que por ejemplo tienen esa inteligencia social en las cuales se desenvuelven, conocen a una persona y ya echan relajo y se divierten, las hacen reír y todo. E incluso a nivel laboral, hay personas que a lo mejor para la escuela no son tan, pues no sé, como que no les da mucho a la escuela porque no se aplican o cuestiones así. Pero en una cuestión social son muy habilidosos, saben manejarse, saben comportarse y saben hacer amigos y son muy empáticos, al punto de que pues conocen a una persona y esa persona le cae, ¿no? Casi a la mayoría de las personas le caen. Claro, tienen un carisma especial. Exacto, tienen un carisma. Es que es cierto, hay personas que tienen como que parece hasta innato. Tienen como un brillo especial que dices, ay cabrón, la ves a la persona y te cae bien, ¿no? Así como que pues, el carisma. Aunque hay otras personas que son como no tan empáticas.
son como a lo mejor más serias, más, como que más, tal vez enojonas, no sé. Y cuando ven algo así les molesta. ¿Por qué? Porque a lo mejor en automático quisieran hacer algo así, pero no lo tienen, entonces pues les da coraje. Claro, crea una Pero- frustración. Ajá. Pero sí hay personas que tienen esa situación de carisma, esa situación empática. Y esa cuestión social que se desenvuelven les abre muchas puertas. Yo creo que de las inteligencias múltiples que existen, la inteligencia, entre la inteligencia emocional y la inteligencia social son como que las más. Porque mira, había leído también justamente hablando de inteligencia, sobre que la inteligencia sobre el aprendizaje y conocimiento. Hay ¿El personas aprendizaje que qué, perdón? el aprendizaje, conocimientos o personas que captan muy rápido. Por ejemplo, hay personas Ajá, sí, sí. que no estudian para un examen, porque pues, ya con lo que vieron en la clase, pues ya, me acuerdo y ya va, ¿no? Y hay personas que se matan a estudiar para poder aprobar un examen, y luego en el examen se les olvida porque Se bloquea. se bloquean. Entonces, pero hay personas que van sobre esa situación, no, bueno, hablando de las inteligencias múltiples, hay personas que son muy habilidosas mentalmente, pero en una cuestión social o laboral no tienden a ser muy estables o no tienden a ser muy disciplinados. Entonces, la autodisciplina, justamente también he leído sobre ello, la autodisciplina, pues a veces es hacer algo que a lo mejor no quieres hacer para lograr algo que quieres hacer, Sí. pero en ese punto, las personas que a veces no necesariamente que son tan inteligentes o que tienen esa habilidad del conocimiento para aprender, pero sí son personas que tienen esa constancia, esa disciplina, logran hacer más que otras personas que a lo mejor tienen más capacidad mental para lograr. Claro, Entonces, como dicen eso que influye mucho. la disciplina inteligencia. siempre va a vencer al talento. innato. Exactamente. Por eso yo creo que las inteligencias más importantes, bueno, desde mi perspectiva, claro, está la inteligencia emocional, porque obviamente eso te ayuda para el hecho de que tú puedas tomar ciertas situaciones de una manera sin que te afecte y sepas adecuarte, desde el punto de resiliencia al punto de que no te tomes las cosas personales y sepas cómo actuar, cómo desenvolverte ante ciertas circunstancias. Y obviamente pues la cuestión de inteligencia social, porque siento que una inteligencia social te abre más puertas que una carrera. Y en la actualidad más. Sí, y es que, por ejemplo, es cierto porque ves personas en la política, por ejemplo. No hay quienes no son profesionistas. No son los más eruditos. Exactamente. Pero son personas que a nivel social saben cómo desenvolverse y son empáticos y caen bien. Y lo cierto es que caen bien. Y obviamente pues se acercan a personas y eso pues, también les permite el hecho de que también socialmente conocen a muchas personas justamente por ese desenvolvimiento, pues les da apertura a que socialmente pues caiga bien y obviamente se abran puertas. Entonces en ese punto yo creo que es también de las inteligencias como que más importantes para el hecho. Incluso pues lo que decíamos, luego lo que platicamos, pues a veces más que inteligencia es una cuestión el hecho que tu nivel de aprendizaje o tus habilidades sean más auténticas o más natas. Una persona que a lo mejor no tiene esa situación, pero que es una persona constante, pues va a dar tal vez mucho más. Claro, eso es importante también resaltarlo, que cualquier inteligencia, cualquier habilidad se puede desarrollar, porque también entra de repente esto de yo no nací con este talento, ni modo, a lo mejor en la otra vida, pero también se pueden desarrollar incluso en la parte política. Justo platicábamos con Gaby el podcast anterior de cómo ellos toman cursos, toman entrenamientos de lenguaje corporal, de dicción, de cómo hablar en público. Entonces sí hay una preparación previa que obviamente potencia, si es que ya tenían cierta habilidad, potencian aún más esa situación. Es bastante interesante que todo lo que nosotros observemos podemos también llegar a hacerlo con eso que tú mencionas, la constancia y la disciplina. No quedarnos en el, pues ya ni modo, no me sale. Sí, y yo es que, bueno, ya hablando sobre ello, esa disciplina y esa inteligencia, y ya hablando de liderazgo ahora,
pues está el que es nato y el que se va Ajá. desarrollando, ¿no? Igual también influye la disciplina, justamente. Pero influye también desde el crecimiento, las personas con tus padres, tal vez, las personas que te vas desenvolviendo, el aprendizaje que vas teniendo. Las personas que tienen ese liderazgo, por ejemplo, ves niños que pues, están en su grupito de amigos, pero hay uno como que es el que los mueve, ¿no? El que los jala mueve, para claro. bien o para mal, pero los jala. Pero entonces, pregunta, ¿tú sí crees que existe el liderazgo innato y el liderazgo desarrollado, o sea, aprendido? ¿Tú sí crees que hay gente que nace con esa habilidad de ser líder, de influenciar en los demás? Mira, yo creo que a nivel hereditario, Ajá. sí tenemos como ciertas habilidades para ejercer o para hacer algo. No implica que naces y ya lo sepas hacer, pero en tu desarrollo y desenvolvimiento te permite que seas más hábil para ello. Yo creo que sí. De igual manera, hay cosas que aprendes. Y yo, por ejemplo, lo que digo, bueno, a veces hay cosas que no me gusta aprender, pero las quiero aprender porque me van a servir para algo, ¿no? Entonces, yo creo que sí se da en ambos lados. Porque sí igual, nuevamente, a ver, luego niños. Obviamente influye también el hecho de la seguridad que les brindes. Conozco niños que, por ejemplo, pequeños, tienen una seguridad que, no manches, les baila, y lo que se hace, y anda contenta y con todos. Y hay otros niños que son como muy tímidos, muy reservados. Entonces, a veces influye, no sé, desde ellos mismos, tal vez, o unas cuestiones a lo mejor hereditarias, o a lo mejor una cuestión emocional, o algún trauma que a lo mejor no se visualizó, pero se dio. O los padres también. Es decir, cuando los padres tienden a ser pues reservados, tímidos, como serios así, pues los hijos van a tomar como que esa postura también. Entonces, cuando los padres, de pronto tengo unos amigos que son muy extrovertidos, pero demasiado extrovertidos, y tienen a su niño, no, pues el niño es mucho más extrovertido, es una pirinola ahí, como dicen, y pues pasa ahí jugando, bailando y todo, pero es muy seguro. Tú le preguntas algo y te lo responde sin pena, sin miedo, sin inseguridad, nada. Yo creo que eso también influye mucho a su liderazgo y a su capacidad para desenvolverse. Y también está la cuestión, si tú, por ejemplo, vas tomando desde pequeño una cuestión de liderazgo, y creo que también incide los papás. Yo creo que en esa parte, desde los padres, es como que generarles esa seguridad para que puedan generar su liderazgo, pero también a nivel de estudios y en lo que te vayas desenvolviendo. Por ejemplo, alguien que se desenvuelve en la política, yo también en algún momento pues estuve ahí en política, te vas desenvolviendo en ciertas áreas o conociendo ciertas personas, y pues también de alguna manera eso te va generando cierto conocimiento, y ese conocimiento te va dando aprendizajes al punto de también generar cierto liderazgo. Entonces, eso yo creo que se aprende y también se nace con esas habilidades para poder ser un líder, desde mi perspectiva. Claro, pues sí, es realmente también poco lo que se sabe de la cuestión genética y de cómo influye en el comportamiento, más allá de las alteraciones genéticas, que obviamente sí tienen un impacto. Es una cuestión interesante, realmente no sabría yo decir si sí o si no. Yo también tengo una postura. ¿Cuál es tu postura? La postura es que no hay una cuestión innata en el liderazgo. ¿Por qué? Porque sí es verdad que nacemos nosotros con ciertas capacidades, ciertas facilidades. Por ejemplo, hay niños que desde pequeños, como tú dices, ya están pegándole al balón, y hay otros que nomás no le atinan, ni se caen, ni se tropiezan. Son facilidades que uno podría decir es que él no tiene la práctica como que para manejar así el balón, y lo está haciendo de todas formas. Podríamos ver casos también en lo social, de los dos padres son más o menos serios y este niño es bien loco, es bien social, habla como sea, de quién lo sacó, de dónde lo aprendió. Sí, ahí podemos ver ciertas características individuales que obviamente en algún momento él observó, porque yo creo que todo lo que es nuestro comportamiento tiene una base en la niñez. De esto me funcionó, voy a repetirlo. Por ejemplo, hay personas, más que nada chicas,
seguramente tú conoces, que les gusta gritar para llamar la atención. ¿De dónde nace un comportamiento como ese? Cuando era pequeña y más cuando estaba rodeado de hermanos, la única forma de hacer que todos voltearan a verme era gritar y enojarme. Entonces ya cuando me veían enojada, ahora sí me ponían atención. Llamar la atención. Y eso mismo yo hago de grande, con el novio o donde sea, gritar para llamar la atención y que me vean. Los que son muy llorones. Yo vi que de pequeño, cuando lloraba, me dejaban de pegar. Entonces, cuando soy grande y estoy ante una situación que me es muy desagradable o peligrosa, lloro para causar esa misma lástima que causé cuando era pequeño y me dejen en paz. Pero yo creo que eso también es una cuestión de inseguridad, ¿no? Porque decir, bueno, nuevamente lo que estamos platicando hace rato, cuando una persona ya toma cierta visión sobre lo que es y lo que vive, Uh-huh. pues ya como que esas cuestiones ya las ves diferentes, es decir, ya te adaptas a la circunstancia actual de tu vivencia o tu experiencia. Pero sí hay personas que a lo mejor toman esas actitudes porque quieren llamar la atención, porque quieren... Claro, pero ¿hasta dónde sabemos lo que hacemos? Era lo que mencionábamos. Tú tienes mecanismos y yo tengo mecanismos que hacemos Sí, claro, que no sabemos cada quien que piensa de dónde y ve viene. todo de una manera distinta. Sí, estoy de acuerdo. Claro, por lo menos esa es mi postura. Obviamente esa es la parte interesante de esto, conocer cómo piensa el otro. Ya mi postura es esa, de que no hay una cuestión innata en ese sentido al menos, sino que es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Yo cuando estoy con papás que me dan la seguridad de equivocarme, yo voy a estar dispuesto a hacer más cosas. Porque si de pequeño fui reprendido cuando quería dar mi opinión, de que quería jugar, de que quería hacer algo, obviamente no voy a tener las ganas, ni la motivación, ni la seguridad de aventarme a hacer algo, si siempre fui reprendido. En cambio hay niños a los que desde pequeños los papás bailan con ellos, entonces ellos empiezan y ven, es que no hay nada malo en el baile. Pero si yo de pequeñito empiezo a escuchar la música y veo que todos se ríen de mí, va a ser una experiencia que no me va a gustar y que no voy a volver a repetir. Y es que, por ejemplo, algo que se ve muy comúnmente, por ejemplo, Leo, cuando imparto clases, me doy cuenta que, por ejemplo, hay alumnos que cuando están cuando van a exponer, les da un pánico, pero fatal. Es decir, incluso chavos que son de relajo, ¿no? Que están gritando, están ahí echando relajo, cantando lo que quieran, pero ya están enfrente y les da un pánico que ni hablan, ¿eh? Entonces, influye mucho y esas cuestiones que van afectando su problema, porque son inseguridades que se van brindando en su desarrollo y su crecimiento y que pues en algún momento las tienen que tomar a modo personal y trabajar sobre ellas. Es decir, Claro, si algo sería lo ideal, pero ¿cómo trabajo en ello si no sé hacerlo? pues es que también muchas veces tal vez está esa orientación. Si no hay Ujú. apoyo a lo mejor familiar, y es que a veces incluso en la familia pues, ni siquiera lo dicen, ¿no? Ahí los padres tal vez lo ven normal, pero pues, a lo mejor y esa parte, por ejemplo, los psicólogos, esa parte de orientación hacia las personas, yo creo que es muy relevante, porque justamente, tal vez, incluso en esos aspectos ocupan una orientación, el hecho de cómo atender ciertas circunstancias que pues se están llevando y nunca han sido tratadas, ya sea por pena, por miedo, por inseguridad, porque pues, les da qué van a decir, qué van a pensar, que estoy loco, porque voy al psicólogo, ¿no? Porque es algo común que, por ejemplo, van personas al psicólogo, no, pues estoy loco, o voy al psiquiatra y estoy loco, no, oye, y les da pena a las personas ir por eso, ¿no? Pues no es así, son personas que atienden ciertas circunstancias emocionales que pues no se pueden a lo mejor llevar a cabo de manera individual, entonces por eso requieren esa atención. Claro, realmente eso sería lo ideal, que todos fuéramos con el especialista que se supone es el que sabe más que nosotros. Pregúntame cuántas veces he ido al nutriólogo. He ido al nutriólogo para tener un plan de alimentación ideal para mí. ¿Cuántas veces no me he automedicado? ¿Cuántas veces no he llevado o he tratado de llevar yo mis propias finanzas? Cuando hay un contador que puede hacerlo mucho mejor que yo, pero entra muchas veces esa parte individualista también.
de ¿para qué le voy a pagar yo a un nutriólogo? ¿Para qué le voy a pagar yo a un contador? ¿Para qué le voy a pagar yo a un médico? ¿Para qué le voy a pagar yo a un psicólogo? A veces es una cuestión de inseguridad, a veces es una cuestión monetaria, a veces es una cuestión de que pues qué van a decir si voy o no sé, son muchos factores que pueden influir en ello. Pero bueno, desde ese aspecto yo creo que el hecho de acudir a personas que son especialistas en un área, cual sea, pues obviamente son personas que tienen una experiencia, un conocimiento y te van a apoyar en ello. Entonces, yo creo que siempre si tienes una situación, pues acudas a una persona que está especializada, es profesionista sobre el área. Porque Claro. pues es la persona más indicada para atender las situaciones en las que tú te estés encontrando. Y también el conocimiento previo que tenga la persona de saber para qué me va a ayudar el otro. Hay personas que ha tocado decir, es que no sé para qué es el psicólogo. Puede decir, no sé realmente cómo es que me puede ayudar un contador. Es cierto, mira, justamente tienes toda la razón en eso. Porque a veces el hecho de no conocer ciertas áreas o ciertas profesiones y lo que realizan, pues a veces las personas pues como que se enfocan en lo cotidiano, ¿no? En lo más común y no van a especialistas, a menos que ya van referenciados por otro especialista. Claro. Y para atender a su situación, ya sea emocional, ya sea de salud, ya sea de una cuestión de un requerimiento, no sé, de construcción, arquitectónico, lo que sea. Entonces, esa parte de conocer el hecho de personas que tengan ese conocimiento, pues va a influir obviamente en los resultados y en el hecho de la búsqueda para esa atención. Claro, no puedes buscar lo que no conoces. Es así de sencillo. Sin en cambio, hemos estado hablando sobre esa coerción social dentro de nuestro desarrollo, cómo va influenciando en nuestro comportamiento, pero también llega a pasar de que nosotros creemos que ya tenemos una personalidad cimentada, ciertos valores, cierta ética, y llega cualquier persona y las pone en tela de juicio o hasta cruza los límites que nosotros creíamos que teníamos. Ejemplo siguiente, un experimento de psicología que Okay. mencionábamos. Un experimento que sucedió en una universidad donde se supone en un cuarto metían a ciertos estudiantes, obviamente uno por uno, y se supone que en el cuarto de al lado había alguien que tenía que responder nuestras preguntas, pero por cada pregunta que esa persona respondiera mal, nosotros teníamos una maquinita que era la encargada de darle shocks eléctricos. Una vez la persona aceptaba, el que estaba a cargo del experimento, que fungía como autoridad, le daba la pregunta, pregúntasela. Entonces la persona a través de un micrófono hacia el otro cuarto le preguntaba, ¿y cuánto es esto? ¿Cómo es esto? La persona del otro cuarto se equivocaba y entonces él estaba encargado de darle el shock eléctrico. Por cada pregunta que la otra persona supuestamente se equivocaba, la persona de este cuarto tenía que irle aumentando la carga eléctrica. La persona no veía a la otra persona. La persona de este cuarto no podía ver al otro, pero sí escuchaba sus gritos. Okay. Entonces llegaba el momento en que la carga de electricidad, cuando la otra persona se equivocaba, el otro gritaba obviamente de dolor. Tenemos que aclarar que es un experimento y que no era real, que la otra persona estaba sufriendo los choques eléctricos. En cambio, la persona de este cuarto no lo sabía. Y una vez que la persona escuchaba los gritos de dolor, empezaba a preguntarse, decir, no, ya no quiero seguir. Pero esta figura de autoridad lo presionaba a propósito. Le decía, no, tienes que terminar el experimento, tienes que seguir, no puedes renunciar. Entonces, con esas simples palabras, la persona que estaba a cargo de los choques eléctricos seguía preguntando y seguía aumentando la carga, hasta que obviamente llegaba un punto en que era tanto su estrés que ya abandonaba. Pero lo interesante era que cuando abandonaban, ya los choques eléctricos supuestamente que estaban programados ya hubieran matado a la otra persona desde hace un rato. Lo cual indica que cuando nosotros a veces tenemos una figura de autoridad, los límites propios que nosotros teníamos muchas veces se cruzamos esos propios límites simplemente por unas palabras que nos está diciendo alguien que nosotros tomamos como autoridad, incluso llegando a hacer daño a otra persona. Y es que, pues
muchas veces la cuestión de la influencia que se ejerce a nivel social y es la presión Esa social es la coerción social. influye en la actitud y el comportamiento de las personas. De hecho, incluso de hacer cuestiones que no están acostumbrados a hacer o no harían en su vida, ¿no? Claro. Esa cuestión es compleja porque pues a veces se rompen límites de una persona que, bueno, esa persona jamás se atrevería a hacer esto. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias Lo de hizo. presión y necesidad y pues ya no tenía más, pues tuvo que hacer eso. Sí, la cuestión social influye mucho en el comportamiento, incluso de personas que pues ya tienen cimentadas sus bases, sus conocimientos, sus principios, sus valores. O que creíamos tener cimentadas. Igual, por ejemplo, recuerdo también un experimento social donde estaban en una entrevista de trabajo, y en esa entrevista de trabajo llegan personas, pero más que la entrevista, era una situación social, un experimento social. Entonces, las personas llegan y hay personas que pues están dentro del experimento social. Llegan, se sientan para pasar entrevista y estas personas están ahí. Entonces, suena como una alarmita. Entonces, esa alarma, las personas cuando suena se levantan, se sientan, se levantan, se sientan. Entonces, las demás personas pues se quedan viendo, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Pues los ven y pues hacen la misma situación. Lo hacen, se levantan, se sientan, se levantan, se sientan. Y van pasando, y van pasando, y van pasando. Y se van acercando más personas y van tomando la misma situación, el mismo patrón. Escuchan la alarmita, se levantan, se sientan. Ya pasan todas las personas que estaban haciendo el experimento social. Ya no está nadie ahí en ese espacio. Entonces, las personas que están ahí, y ya nadie sabía sobre el experimento, escuchan la alarmita, se levantan, se sientan, se levantan, se sientan. Todas las personas que van llegando, se levantan, se sientan cuando escuchan la alarma. Entonces, a veces hay influencia en todos los aspectos. También recuerdo otro experimento social en el cual están varias personas en una casa, juntan varias personas que no se conocían. Y en esa casa le dicen, vamos a hacer un experimento. Sí les dijeron que era un experimento social. No les dijeron de qué. Entonces llegan todas las personas a la casa, desconocidas, pues les dan, ¿saben qué? Aquí pues van a tomar de todo. Aquí está la bebida, la música, lo que quieran. Y a las personas que están ahí echando plática, echando cotorreo, pues les dan bebida y todo, y están tomando y así. Entonces están bien contentos, pasan como unas 4 o 5 horas, pues ya algunos bien ya servidones. Y ya les paran la música, les prenden las luces, ya porque estaban como que muy tenues, les prenden las luces y ya les dicen, ¿saben qué? Todo lo que ustedes tomaron no tenía alcohol. Y las personas ya estaban ebrias por una cuestión de... Psicológica nada más. Psicológica. ¿Cómo se llama? Como la pastilla que no tiene medicamentos. Se llama... La sugestión. No, sí, pero... Placebo. El placebo. Pues era placebo, porque no tenían alcohol. Entonces ellos se sugestionaron y que estaban tomando alcohol porque están acostumbrados a que toman y ya con eso me emborrachan, ¿no? Era una ¿cómo dicen? Una peda psicológica. Entonces ya están ahí y ya los pasan a como a entrevistar. Y ¿cómo que? Pues, no, pues es que... Y estaban como borrachos y ahí como que hasta se les bajó. Pues no, pues ya me di cuenta que pues no estaba borracho porque no había tomado alcohol. Claro. Entonces es una cuestión. Los experimentos sociales son muy importantes porque te das cuenta de muchas situaciones en las cuales el comportamiento humano actúa bajo ciertas circunstancias y que a veces a nivel psicológico y mental ni siquiera percibimos y actuamos en consecuencia a ello, como tomándolo como cierto, cuando a veces no lo es. Claro. Son interesantes todos estos experimentos porque nos demuestran precisamente cómo es que funciona el comportamiento del otro. Porque en ese mismo experimento no es el alcohol solamente una excusa. Porque actuaron como si estuvieran alcoholizados. Exactamente. Ya estaban todos bailando, ya estaban ahí, algunos ya estaban agasajándose. Y ya asumieron como que es una cuestión de desinhibición. Uh-huh. Pero, y ahí está como que un factor, ¿no?
a veces el alcohol puede llegar a desinhibir a las personas al punto de hacer o no hacer algo que a lo mejor ellos querían hacer, pero no lo habían hecho porque su inseguridad no les permitía hacerlo. Entonces, bajo ciertas circunstancias, las personas se comportan bajo un comportamiento que les brindan los factores, como el alcohol o demás, ¿no? Pero cuando personas creen, por ejemplo, en ese experimento, que tomaron, ellos se desinhibieron, porque ellos estaban asumiendo, mentalmente, psicológicamente estaban asumiendo que ellos estaban tomando y que ya se sentían medio borrachos, porque pues estaban tomando alcohol, ¿no? Claro. Y ellos ya estaban actuando como si estuvieran tomando alcohol. Entonces, estaban actuando como son, y lo que querían hacer ni siquiera tenían un efecto nocivo en su salud, en su cuestión emocional o en su organismo. Claro. Porque no estaban bebiendo. Y eso sería, fíjate, regresando hasta el principio, sería interesante también analizar, porque decíamos que supuestamente nosotros somos como queremos ser, pero si el alcohol nos desinhibe y nos muestra quién realmente somos y queríamos, ¿qué tanto realmente estamos sí sobre esa presión? Esa represión, porque si el alcohol lo tomamos como esa excusa para ser quienes somos, realmente no lo estamos siendo de forma sobria. Es como una cuestión de quien toma, toman para ser felices, ¿no? Pues yo me di cuenta que no tiene sentido, ¿no? Porque una persona, por ejemplo, igual tengo amigos, amigas, que tomen o no tomen, son ellos auténticos, felices, divertidos. Y por ejemplo, van con amigos y van a estar con amigos, los otros amigos están tomando y así, están disfrutando también. Y ellos están ahí, y están disfrutando, y están a gusto, y están amenos, con su agüita. Con su agüita claro. o su refresco, algo así. Y es así. Y hay personas que no pueden eso, es decir, no toman o juran, no sé, y no pueden hacer eso, porque se aburren, porque no están a gusto. Entonces yo creo que a veces influye más del hecho de su seguridad de las personas para poder actuar pues de una manera general. Lo que decías hace rato también, de alguna manera todos nos comportamos de una manera distinta, dependiendo con quién nos encontremos. Claro. Si esta es una cuestión profesional, vas a tener un cierto comportamiento. Si va a ser una cuestión social, de amistades y de relajo, de una fiesta o algo así, va a ser una cuestión diferente. Si va a ser una cuestión familiar, a lo mejor también vas a tomar una postura diferente. Y incluso cuando conoces a ciertas personas, tal vez tus cambios emocionales, tus posturas, tu forma de ser, comunicarte va a ser diferente, por las circunstancias variadas que puedan ocurrir. Sobre todo a lo mejor cuando vas a conocer a una persona, a una entrevista de trabajo, o lo que sea, tu forma de ser va a ser distinta, porque a lo mejor quieres agradar o quieres quedar bien, ¿no? Es decir, va a haber ciertas circunstancias. En ese aspecto, creo que cada persona se va comunicando o va actuando de una manera distinta, aunque de alguna manera debería ser como que más generalizado. Sin embargo, no es lo mismo estar a un nivel social a un nivel laboral. Claro, y es completamente normal, porque hay personas que dudan incluso de esa mismo que tú mencionabas. Es que ¿por qué soy diferente dependiendo del contexto? Y es completamente normal. No es que nuestra personalidad cambie como... Bueno, sí cambia, porque si nos vamos desde la etimología de la palabra personalidad, hace referencia a estas máscaras griegas. Entonces, no sé si recuerdan las máscaras de teatro, griegas de teatro. A eso hace referencia la personalidad de una máscara. Entonces, prácticamente nuestra personalidad son máscaras. Lo que tú denotas. Lo que tú quieres que el otro vea de ti. Mira, no sé si viste las caras las personas que se suicidaron, de las caras de la depresión. No sé si viste una nota que estaba en Facebook. Las dos caras de la depresión. Personas que se suicidaron, pero socialmente eran personas reconocidas a nivel internacional. Y una de ellas era una Miss Universo, me parece. La chica, pues ves la cara feliz, personas con su cara
feliz, Claro. ¿no? Porque tú las ves en una cuestión de eventos, las personas siempre así, ¿no? Su sonrisa. Y eso se llamaba la cara de la depresión. Personas que eran muy felices y aún así se suicidaron. Que aparentaban. Que aparentaban Ser ser felices. felices y se suicidaron. Como Robbie ¿Por Williams, qué? el actor. De hecho, él estaba ahí, Ujú. dentro de esas caras de la depresión. Personas que dan una máscara, justamente como tú lo comentas, de cómo están, de cómo se visualizan. Y dices, no más, es una persona sumamente feliz, ¿no? Claro, Pero- es lo que uno piensa. Exactamente. Tiene fama, tiene belleza, fama, tiene dinero. tiene su influencia, no sé, algo, ¿no? Tiene su familia, no sé, pero jamás. Y algo que también creo que, no sé si él lo dijo, que dice que no hay más soledad que estar con alguien con quien no estés bien o que no estés feliz. Una persona que te haga sentir solo. Ajá, exactamente. Entonces, pues hoy a lo mejor regresamos a una cuestión de que pues no todo te va a hacer feliz, ¿no? El hecho de las personas con quien tú te desenvuelvas, si te suman está bien, pero siempre va a haber como que una altibajo, pero lo que te sume es más importante. Si estás con una persona, desde amistades, familiares, pareja, que te restan más que lo que te suman, pues oye, ¿qué haces ahí, no? Siempre va a haber esa cuestión de altibajos. Uno puede estar en un punto de intermedio, de a lo mejor armonía, paz, tranquilidad, que tú te puedes generar a ti mismo si tienes esa inteligencia emocional para desarrollarlo. Pero si conoces personas, ya sean amistades, incluso familia, ¿no? O pareja, y si esa persona, tienes esta cuestión, si esa persona que tú conoces, todo siempre va a estar así, como un dispositivo médico, ¿no? Pero si es más que está abajo que lo que está arriba, pues ¿qué haces ahí? Es decir, te suma o te resta. Si algo te suma, está bien, pero si te resta, pues no. En esta cuestión de las personas de depresión, la cara de la depresión, a veces justamente lo que tú comentas, las máscaras que ellos establecen. Uno, por ejemplo, yo te puedo ver feliz, ¿no? Una persona profesionista, feliz, contenta, a gusto. Y mañana me ves en el periódico. Y a rato, Daniel, gracias totales, ¿no? Pero No te tocaba, carnal. no te tocaba, no, hay muchas personas que socialmente quieren aparentar algo. A lo mejor por esa presión social, ¿no? Es que no quiero que me amen. O la cuestión, tú le llegas a alguien y lo saludas. Hola, ¿cómo estás? No, estoy bien, muy bien, gracias. Pero eso es como, de hecho una vez tuvimos un curso sobre ello. Es algo común que dices, pero a veces porque no quieres dar explicaciones. Porque a veces no estás bien, a veces estás enojado, a veces estás cansado, a veces estás triste, a veces estás saturado, a veces tienes algo, ¿no? Pero llega un punto en el que pues dices, bueno, no, si yo le digo algo, pues le voy a tener que dar explicaciones, ¿no? De por qué y contarle la historia. Dices, estoy bien y ya, ¿no? Claro. Incluso la experiencia de que sí le he contado, es que me está yendo mal. Híjole, échale ganas, ahí nos vemos. Porque tampoco hay una responsabilidad empática de la otra persona. Sí. Pues sí llega a pasar. Otro experimento, siguiendo sobre la coerción, Okay. que es ahora una parte positiva. Porque normalmente, fíjate, no sé si has visto que los experimentos de psicología siempre van como encaminados al mal. Al sufrimiento del otro, al poner incómodo al otro. Pero también hay el cómo se comporta bajo ciertas circunstancias, ¿no? Claro, pero también hay unos que son benéficos, que muestran cómo podemos aumentar nuestras propias capacidades con una simple creencia, con una simple coerción. Hay un experimento que se hizo precisamente en Estados Unidos, donde agarraron a varios maestros al azar. Pon tú que en la universidad llaman a 5 maestros al azar, completamente. Y el director les dice: ustedes 5 han sido seleccionados porque son los mejores maestros de la universidad. Sus capacidades, su conocimiento, su experiencia es mayor a la de los otros. Y es por eso que ustedes están aquí. A ustedes 5 se les van a encomendar a los 5 mejores grupos. A los 5 mejores grupos que tienen las mejores calificaciones,
eso se los vamos a encomendar a ustedes porque solamente ustedes van a poder llevarlos al siguiente nivel. No, pues chido. Empiezan las clases, obviamente el trato que les daban los maestros a los alumnos era de pensar que ellos son los mejores y eso les hacían ver. Ustedes son los mejores porque fueron seleccionados de los mejores grupos, ustedes son mejores que los demás. Se dieron cuenta al final de un año que tanto todas las calificaciones de esos 5 grupos aumentaron al máximo. Todos los alumnos tenían buenas calificaciones. Entonces, pues obviamente los maestros sabían que eso era normal. Pues es que tienen buenas calificaciones así porque son los mejores alumnos y yo soy el mejor maestro. Claro. En cambio, al finalizar el experimento se volvieron a llamar a esos 5 maestros. No, pues queremos felicitarlos porque sus grupos fueron los mejores. No, pues obviamente así tenía que ser, ¿no? Pues porque somos los mejores. Pero ahí les dijeron, pues ¿qué creen, amigos? Que los compañeros alumnos que les tocaron fueron totalmente al azar. No es que fueran los mejores, simplemente eran alumnos normales como los de cualquier otro grupo. ¿Cómo es que tuvieron tan buena calificación? Pues porque nosotros somos los mejores maestros. No importa qué alumnos nos den, porque nosotros somos buenos maestros y los vamos a saber llevar al otro nivel. No, pues ¿qué creen? Que también ustedes no son los mejores. Fueron seleccionados al azar por papelitos. Y es ahí cuando se dieron cuenta de que el cómo nosotros nos creemos a nosotros mismos, podemos potenciar nuestras capacidades, incluso potenciar a las de los otros, con simplemente hechos de creencias. Hay otro experimento bien gracioso de un chavo que llegó a una universidad y en una prueba, no recuerdo bien de qué, me parece algo así, era de inteligencia emocional, él sacó un puntaje bajo. Pero él era de los mejores alumnos respecto a calificaciones. Como no le explicaron bien, él interpretó que su IQ había sido muy bajo. Entonces dijo, pues es que yo soy bien burro, ve mi calificación. Y entonces todas sus calificaciones empezaron a bajar. Simplemente porque él lo creyó que no tenía la capacidad, el conocimiento y todo. Cuando se acercó uno de sus orientadores, de sus tutores, dijo, oye, ¿por qué estás bajando tantas calificaciones si tú eres un chico inteligente? Llevabas buenas que no, pues es que ya vio mi calificación de IQ, yo soy un burro. Hijo, esta es calificación de otra cosa. No es tu IQ, eras una calificación sobre una prueba cualquiera. Entonces, ¿no soy un burro? Pues no. Y otra vez se convirtió él en de los mejores promedios. Simple por una coerción, ahora sí que propia, por una simple creencia propia, nosotros, o más bien esos experimentos demuestran que se puede cambiar hasta nuestras propias capacidades. Sí, mira, en ese aspecto, creo que el hecho que tú te creas algo, igual incluso te lo dicen en la universidad, ¿no? Créanse que ya son ingenieros, créanse que ya son maestros, que ya sean doctores. El hecho de que tú te creas lo que eres, porque a veces hay personas que dudan sobre lo que son, sobre lo que son a nivel personal y lo que son a nivel profesional. Entonces, esas dudas a veces hacen como que se sientan inseguros. Por ejemplo, conozco personas que el hecho de que digan, no, es que ya eres licenciado, o ya eres maestro, ya eres doctor, o ya eres algo, ¿no? A nivel profesional. También a nivel personal, pues hay personas que tienen ciertas actividades. Pero como que le digan licenciado o que diga maestro, de inicio a veces hay personas que les da como que inseguridad, como que les da rareza, como que les da pena, como que claro. No quieren, a mí dime así. Lo que se llama, se conoce como el síndrome del farsante. Mira, pues yo creo que me he dado cuenta de esa cuestión. Personas que yo conozco, ya que estudian una licenciatura, una maestría, un doctorado, bueno, en maestría y en doctorado ya no están como raro, ¿no? Pero sobre todo en licenciatura, personas que a lo mejor terminan su carrera, ingeniería, no sé, cuando están ahí y alguien dice licenciado, como que se sienten raros, como que se sienten incómodos hasta cierto punto, porque como que no se la creen, no sé, como que están en esa postura de que no se sienten como que todavía o algo así. Y lo que tú comentabas hace rato, ¿no? Del hecho de que personas a veces les haces creer algo que sí son, tal vez, pero
pero cuando hay como que esa, tú plantas la semillita y esa semillita va creciendo, va floreciendo. Entonces, yo creo que es importante justamente eso. Desde la influencia y desde el hecho de creer lo que tú crees, a veces ves tus potencialidades, porque tú te crees que eres capaz de eso. Cuando tú no te sientes seguro de que algo puedas crear, puedas hacer, pues a veces eso afecta a tu actividad laboral, ya sea laboral, social, personal, o sea, porque no te sientes capaz, no te sientes seguro. A lo mejor llegamos a una situación. Socialmente, a veces cuando personas tienen una pareja tienden a que, pues, cuando están en una pareja, en una relación formal, llegan personas como que sobres, ¿no? Sobre como la persona tiene como que más pegue de alguna manera, ya sea el hombre o la mujer. ¿Por qué? Porque a lo mejor están proyectando una estabilidad emocional. A nivel social están proyectando una estabilidad emocional, de que están conformes, están a gusto, se sienten bien consigo mismos, pues tienen una cuestión emocional grata, y eso lo proyectan. Y antes de eso, a lo mejor estaban solos, pero no tenían ni pegue, ni quien les... No, nada, ¿no? Entonces, ok, ya entendí. Entonces, ya cuando están ahí con una pareja, pues ahora sí que les llegan así como que chicas, o les llegan chicos a la chica, pero porque también proyectan algo a nivel social, proyectan una cuestión de seguridad, de estabilidad, y eso se ve reflejado en que las personas te ven como que más atractivo. Yo creo que las personas cuando están en pareja, pues reflejan cierta estabilidad emocional. Eso influye mucho en el comportamiento, y obviamente a nivel social influye mucho en el cómo te pueden visualizar de una manera más atractiva, más empática, más interesante. Y a veces esas personas en su momento, cuando no tenían una pareja, pues son personas como que pasaban de largo, ¿no? Como que no las veían tanto, no les eran tan interesantes. Pero cuando una persona está en una cuestión de pareja, en la mayoría de los casos, claro, pues proyecta más, ¿no? Proyecta más a nivel personal, del cómo se ve, su seguridad, sus fortalezas, no sé. Eso influye mucho en el cómo lo visualizan las demás personas, a un punto en el cual para otras personas sea atractivo, y que en ello influya mucho la atracción. Claro, realmente las personas no se dan cuenta de todos los procesos que cambian en nuestra mente cuando pasamos de estar sin pareja a estar con pareja, y más cuando son de las primeras, porque ahí existe, bueno, psicológicamente lo que es la mentalidad de escasez, una mentalidad en la que creo que no merezco, y cuando yo voy por la vida creyendo que no merezco ni siquiera el amor, porque ya sea que mi mamá no me lo daba, o que me abandonaron, o que yo de chiquito no tuve ese afecto, voy por la vida, como tú decías, pasando de largo, porque ni yo mismo creo que merezco el amor. Y cuando llega alguien a la vida y se enamora, y entonces toda la mente cambia, porque dice, oye, sí merezco el amor porque hay alguien que me está amando. Entonces obviamente toda tu autoestima, seguridad se van a elevar, y puede ser que tú tuvieras características muy chidas, características simplemente que no estabas proyectando por esa inseguridad que tenías. Pero ahora que tienes esa seguridad, simplemente proyectas quién eres, y obviamente vas a ser muy atractivo, porque son cosas que ya tenías, pero que no tenías el valor de proyectarlas, de mostrarlo a los demás. Y no es, obviamente, cuando ya te sientes bien contigo mismo, que sientes que mereces, que tienes, cuando empiezas a mostrarlo. Yo creo que tiene razón, porque a veces pues todos tenemos como que ciertos altibajos de nuestra vida, pero llega un momento en el cual pues justamente lo que explicamos hace rato también, nos hacemos cargo de nuestras situaciones. Llega un punto en el que te haces cargo de tus situaciones emocionales, sabes que tengo estas situaciones, inseguridades, problemas, me voy a hacer cargo de ellos y los voy a resolver, voy a trabajar para solventarlos, ¿no? Entonces, en esa cuestión es igual, llega un punto en el que pues, te haces cargo de ello, y vas trabajando sobre esa situación para poder
aprenderlo. Claro, ¿quién no quiere ser la mejor versión de sí mismo? Y es lo que yo siempre digo, a mi forma estoy siendo el mejor. No sé cómo ser mejor, entonces no puedo ser mejor. Todo es una cuestión de conocimiento y de aprendizaje. Ah, ya vi que este ejercicio, que esta práctica, que esta situación me puede hacer mejor, ya se abre entonces la pauta para ser mejor. Sí, yo creo que parte del ir desenvolviéndote, el ir creciendo, el ir formándote, está en ello, es ser una mejor versión de ti, el ir aprendiendo, el ir conociendo, el ir experimentando, que te permita en algún momento también estar bien mejor contigo mismo. Pero es un desarrollo que vas formando a través del tiempo. Hay personas que, por ejemplo, no toman esa como en el punto de nivel pareja. Lo que comentaba, no, pues todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Tal vez tuvieron experiencias negativas, pero tal vez también siguieron un patrón. Claro. En el de todas las personas con las cuales tuvieron a lo mejor una relación afectiva, pues tenían un patrón que pues similizaban lo que eran las otras personas, tal vez agresivas, tal vez celosas, tal vez no sé, tenían un comportamiento diferente a lo que debería ser adecuado, ¿no? Más sano. Entonces, eso va a influir siempre en el hecho de cómo se comportan las personas. Claro, obviamente. Nuestras experiencias van formando lo que nosotros incluso creemos que queremos. Porque hay alteraciones en nuestro cerebro que ni nosotros somos conscientes de que pasan. Por ejemplo, siguiendo la parte de las relaciones. Me ha tocado ver chicas que dicen, es que yo ya encontré al amor de mi vida, él es mi hilo rojo del destino. Sí, pero a ver, ¿por qué? Porque qué suerte, ¿no? Yo también quisiera... Excelente servicio, sí, ¿no? pues, qué suerte tienes. La cuestión es la siguiente. Bajo la siguiente pregunta que es muy común. ¿Por qué las chicas normalmente dentro de 15 a 25 años buscan los hombres problemáticos, los hombres como de aventura, los hombres que son así, pues el estereotipo normal del chico rudo, el que falta clases, el que es irresponsable, todas esas cosas? ¿Por qué es muchas veces que la chica busca este mismo estereotipo y cuando lo tiene se siente completamente feliz? Que obviamente sabemos que va a terminar mal esa relación, pero ¿por qué es que hay ese patrón? Cuando yo soy chiquito y soy mujer y en mi casa yo oigo puros gritos, oigo puras peleas, me están regañando todo el tiempo, me están castigando, estoy viviendo yo emociones fuertes, que son negativas, pero a fin de cuentas son emociones. Cuando llega Daniel o Emir, que son buenos chicos, estudiosos, aplicados, que van a la escuela, tratan de tener buenas calificaciones, no son tan fiesteros, a la chica le aburre. Dice, no, qué hueva Daniel, qué flojera Emir, porque nada más quiere estar en la casa, quiere que veamos películas, todo su vida muy tranquilo, me aburre. Y es algo inconsciente totalmente, porque ella lo que está buscando son emociones fuertes. Y ese mismo patrón de buscar emociones fuertes biológico es su misma perdición. Porque cuando encuentra al chico que dice, pues vámonos de pinta, no hay que entrar a clases, mira, ya probaste esta nueva droga, tómale esta bebida. Ella se siente en su ambiente, porque la mente va a buscar eso a lo que está acostumbrada. Y ese mismo patrón, que ella obviamente desconoce por completo, porque es imposible casi descubrir que tienes un patrón como ese, que la va a llevar a la perdición, a las drogas, al alcohol, al embarazo joven. Mira, yo creo que en esos aspectos influye mucho a veces hay una frase que dice, a los hombres o a las mujeres les gusta la mala vida. Entonces te gusta la mala vida, ¿no? Y a veces surgen esos patrones, ¿no? De que conoces personas, dices tal vez cierta edad, Ajá. de que le gustan las emociones fuertes, y es que también llega el punto en la situación actual en la que nos encontramos, que lo bueno ya es malo y lo malo ya es bueno. Entonces, hay personas que se enfocan y dicen, bueno, pues es que eso ya, pues
justamente, a veces me da hueva, me da flojera. No manches, ¿eso qué? ya como que lo malo, pues está chido, ¿no? Eso es lo correcto. Que lo bueno ya lo ves como malo y lo malo como bueno. Entonces, llega un punto en la vida en la que también, ya sea hombres o mujeres, toman como que una postura distinta. Porque a lo mejor se juntaron o tuvieron una relación con su pareja, ya sea hombre o mujer, y en ese momento se visualizaron pues que no era ahí. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta que pues, ya no querían a la persona desmadrosa, que le valiera todo, que era borracha, que era drogadicta, que era de emociones muy fuertes, no sé, de gustos muy intensos. Y ahora como que ya buscan un estable, ¿no? Algo como que más tranquilo, más así. Claro. Pero también se da en esa cuestión de que, por ejemplo, a lo mejor conocen a personas que son así, que son a lo mejor muy intensas, muy a lo mejor pues, divertidas, sí, puede ser. Pero pues a lo mejor son como personas inestables, agresivas o con emociones intensas, consumen drogas, alcohol, demás, etc. Y ya después quieren cambiar a la persona, ¿no? Dicen, no, pues ahora ya que estamos juntos, pues ya no quiero eso. ¿Sabes qué? Ya no quiero que seas así, ya no quiero que tomen, ya no quiero que fumen, ya no quiero que nada. Claro, Pues sí. es que es algo que sucede, ¿no? Pero justamente pasa de que a veces las personas que son a lo mejor más sanas, más más Centradas. centradas en ciertos aspectos, a veces a personas le tienden a ser como que más aburridas o menos interesantes. Pero porque a lo mejor en ese momento están en una situación en la que se encuentran pues, que buscan como situaciones intensas que les hagan sentir bien, que les hagan disfrutar. Ya cuando encuentran a una persona, pues dicen, no, es que ya cálmate, ¿no? Ya, quiero que estés tranquilito. Y pues no, tampoco. Yo creo que a nivel de pareja se debe vivir desde ambos ámbitos, a un punto en el cual tú te encuentres con tu pareja y vivan situaciones intensas, pero también vivan situaciones tranquilas, es decir, desde ambas situaciones, pues estén bien, estén disfrutando, estén viviendo y que todo eso sea placentero para ambos, en todos los ámbitos, familiar, social y profesional. Claro. Y existe ese apoyo. Obviamente eso sería lo ideal. Sí, obviamente. ¿Cuántas personas realmente llegamos al ideal? Porque siempre, como tú lo mencionabas, en algún momento de la relación va a haber uno que va a tratar de cambiar al otro por las mismas inseguridades. Hay personas que yo he visto que cuando tienen una novia bonita, que les gusta, saben que es bonita y que le puede gustar a otros más, tienden ellos en su mentalidad a, hay que quedarnos, no hay que salir, no lleves ese tipo de ropa. Todo es una cuestión de inseguridad. Realmente lo importante, ya para ir aterrizando respecto a la coerción social, es que todos estamos a merced de ella, consciente o inconscientemente. Lo importante aquí sería que nosotros, teniendo plena conciencia de que podemos ejercer nosotros coerción hacia otro, porque si tú llegas a tu pareja y le impones algo, poniéndole una consecuencia, por ejemplo, vamos a salir al rato al bar, pero si no, no te hablo, o si no va a haber esta consecuencia, tú puedes ejercer la presión o la coerción sobre ella. Lo importante yo creo que sería que sabiendo que podemos hacerlo, siempre tratemos de hacerlo en pro de la relación, pero no en un sentido propio, sino que en ambos, sea conveniente para ambos. Por ejemplo, en el sentido del amor. Hay una frase que decía que el amor verdadero es poder reconocer las potencialidades del otro y ayudarle a que las desarrolle, aun cuando esto no nos convenga. Por ejemplo, en la parte social. El punto de que va a ser a lo mejor mejor profesionista que yo, o a tener mejor todo. O mira, puede ser que se vuelva más atractiva o que... Pero es que eso ya es una cuestión a lo mejor de no entender lo que es el amor, lo que no es entender lo que es lo adecuado o lo que debería ser.
Por ejemplo, yo creo que en cuestión a lo mejor afectiva de amor, una persona, si ama a alguien, ya sea a nivel familiar o a nivel pareja, pues siempre va a desear lo mejor de la otra persona, ¿sí? Sea donde sea que esté, va a desear su bien, su bienestar, el hecho que tenga salud, que esté bien, con quien sea que esté. Entonces, ya bajo esa postura, yo creo que las personas que tienen una cuestión de, ya sea a nivel familiar, laboral, lo que sea, pues van a buscar pues una estabilidad, ¿sí? Una cuestión de fortaleza, de encontrarse bien. Pues sí, obviamente la cuestión del amor es eso realmente otro tema, bastante complicado, porque la forma en que nosotros concebimos en primera el amor, la forma en que lo expresamos y la forma en que nos gusta que nos lo expresen, es ahora sí que un mundo completamente para cada quien. Sin en cambio, para terminar, ¿qué conclusión sacarías tú a partir de la coerción, del cómo debe ser utilizada o de una nueva concepción que le ayude a las personas que se nos están escuchando, ya sea a que si sois víctima de que otro se está aprovechando de mí a través de esa coerción o que yo me esté aprovechando de otro? ¿Cuál sería tu conclusión? ¿Qué podríamos hacer? Mira, pienso que las personas debemos tener cierta influencia ante otras personas, pero a un nivel empático, en el cual no debes poner condiciones en el hecho de que digas, sabes que tú tienes que ser así, tú tienes que comportarte así, tú debes de hacer o no hacer esto, o no quiero que le hables a esa persona, o no quiero que hagas esto, o así. Se puede a lo mejor dar a una cuestión de opinión, ¿no? A lo mejor pareja, familiar, no sé. ¿Sabes qué? Yo pienso, o incluso decir, ¿sabes qué? Es que esto no me agrada. Pero como comentario y opinión, más no como una condición de decir, ¿sabes qué? No quiero que hagas esto. O quiero que hagas esto. Es decir, porque está a lo mejor de ambos lados, no quiero que hagas esto y no quiero que hagas esto. Entonces, no se trata de eso. Yo creo que una relación sana en el ámbito que sea va a ser en una cuestión de tal vez sí comentar o dar una opinión, más no querer influir a un punto de que hagas o no hagas. Y incluso a nivel social, esa presión social. Ya a lo mejor a nivel social pues es una cuestión distinta, porque está la presión social de que quieren que hagas y no hagas ciertas cuestiones. Pero a nivel familiar o amistades o pareja, pues uno no debe de ejercer esa presión para que la persona haga o no haga o se comporte de una forma distinta. ¿Por qué? Porque va a perder su identidad, va a perder su personalidad y no va a ser la misma persona, no va a ser ella misma. Y por ejemplo yo te digo, ¿sabes qué, Daniel? No quiero que hagas esto, no quiero que hagas aquello, quiero que le hables a esta persona, no quiero que le hables a esta persona. Al último, pues ya no vas a ser tú, vas a ser lo que yo quiero que seas tú. Y bueno, y entonces yo qué, dónde estoy o qué hago, cómo me comporto. Eso es totalmente distinto, ¿no? Esas cuestiones yo creo que no se ven. Claro, perfecto. Realmente buena opinión, buena conclusión, porque normalmente parte de nuestro ser siempre está queriendo buscar cambiar al otro. Principalmente para no obtener esa reflexión propia, para cambiarse a sí mismo. Porque partimos que el querer cambiar al otro nace de las inseguridades propias que tenemos. Y siempre es más fácil intentar cambiar al otro que cambiarnos a nosotros mismos. Pero bueno, espero que ustedes hayan disfrutado la plática tanto como creo que nosotros la disfrutamos. Haya aprendido un poco y haya entendido, al menos en cuestión general, de lo que se trata la coerción, que se dé cuenta si usted está siendo quien ejerce esa coerción hacia su pareja, hacia sus compañeros o amigos, o usted está siendo víctima de ella. Y bueno, sin más por el momento, nos vemos en una próxima.